El consenso en el comentario católico de estos días es que cada vez que el Papa Francisco visita un centro médico o se resfría, la gente empieza a hablar del próximo cónclave papal. Para quienes no estén familiarizados con el término, el cónclave es la asamblea durante la cual los cardenales se reúnen a puerta cerrada para elegir al nuevo pontífice romano. Aunque el Papa Francisco no ha hecho nada recientemente para justificar tales especulaciones, hablar de un posible cónclave ha vuelto a estar de moda, como ocurre en Estados Unidos durante los periodos electorales. Entre bastidores, en Roma se negocia el poder y la carrera para suceder a Francisco ya está en marcha. Sin embargo, esta carrera no se trata solo de quién será el próximo Papa, sino también de quién sucederá en la misión de Francisco, que parece decidido a hacer avanzar la visión del Vaticano II dentro de un marco ideológico específico, representado por la posguerra facción conciliar a la que pertenece. Este conflicto ya se ha vuelto muy acalorado, lo cual no es sorprendente. Y a medida que nos acerquemos a ese día inevitable, la situación se volverá cada vez más tensa. Como en todas las contiendas políticas en el mundo moderno, esta lucha también se está transformando en una lucha política, donde el papado es a menudo visto como un mero cargo político, en lugar de lo que realmente debería ser, el vicario de Cristo. El papel del Papa debería estar por encima de consideraciones ideológicas específicas, pero desgraciadamente ya no lo está, en parte por necesidad, dada la elevación de la política secular a parte integrante del panteón religioso del nuevo paganismo, contra el que Hilary de Belloc había advertido. Además, el reciente resurgimiento de ideologías que invocan símbolos como la hoz y el martillo ha contribuido a politizar aún más el papado. Otra razón es que el propósito del Concilio Vaticano II era mover a la Iglesia en una nueva dirección mundana. Como resultado, los papas se convirtieron en actores políticos serios en el escenario mundial, alineándose a menudo con intereses seculares. Aunque los papas siempre han sido actores importantes en el escenario mundial desde la legalización de la Iglesia, no fue hasta el Concilio Vaticano II que el papel del papa como actor político cobró nueva vida. En las décadas previas al concilio, los papas estaban esencialmente marginados como actores políticos. Es famoso que Benedicto XV, durante la Primera Guerra Mundial, intentara convencer a los líderes de las diferentes facciones para que se unieran para negociar la paz, pero sus propuestas fueron completamente ignoradas. El Papa Francisco, el maestro indiscutible en el arte de alinearse con los intereses políticos seculares, será una parte clave del próximo cónclave. Hay, sin embargo, otro elemento que podría sorprender a algunos, la tradicional misa latina. Este tema divide no solo entre los fieles, sino también entre obispos y cardenales. La cuestión de la misa en latín fue central durante el último cónclave que condujo a la elección de Francisco y debería ser igualmente relevante durante el próximo. Antes de abordar el lado oscuro de la política del cónclave, es importante examinar los rumores que circulan sobre posibles restricciones adicionales a las masas tradicionales. Recientemente, LifeSite News informó que algunos funcionarios del Vaticano han negado su participación en supuestos intentos de limitar aún más la celebración de la misa en latín. Estas negativas provienen de Monseñor Celestino Migliore, nuncio apostólico en Francia, y del cardenal Claudio Gugerotti, prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales. Ambos han negado estar involucrados en nuevos intentos de limitar la misa tradicional, aunque su proximidad a figuras que podrían ser vistas como sucesores ideales de Francisco sugiere lo contrario. La cuestión de la misa en latín, aunque no es nueva, sigue suscitando fuertes divisiones. Por eso no sorprende que también se considere un elemento crucial en el contexto de las próximas elecciones papales. De hecho, este debate es emblemático de las tensiones dentro de la Iglesia, entre quienes desean mantener la tradición y quienes abogan por una mayor modernización. Es interesante observar que, a pesar de los desmentidos oficiales, siguen circulando rumores de una posible nueva represión de las masas tradicionales, alimentados por sospechas y rivalidades internas. Estas dinámicas indican claramente que la cuestión litúrgica no es solo una batalla sobre la forma de culto, sino que también representa un indicador de una lucha ideológica más amplia dentro de la Iglesia.
La misa tradicional en latín representa un símbolo de continuidad con el pasado, y muchos ven su eventual supresión completa como un intento de romper definitivamente con la tradición preconciliar. Esta cuestión es tan controvertida que incluso dentro del colegio cardenalicio, que apoya abrumadoramente las reformas posconciliares, existe cierta resistencia a una mayor represión. En este contexto encaja el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, figura clave en la política de la Santa Sede y considerado por muchos como uno de los principales candidatos a suceder al Papa Francisco. Parolin es conocido por ser un diplomático competente y experimentado, capaz de mantener el equilibrio entre las diferentes facciones dentro del Vaticano. A pesar de su disgusto personal por la misa tradicional, supuestamente retrasó la publicación de un nuevo documento que podría haber restringido aún más el uso del antiguo rito. Esta decisión podría interpretarse como un acto de diplomacia estratégica, encaminado a no alejar el apoyo de los cardenales que, aunque no son partidarios del rito tradicional, consideran que nuevas restricciones son innecesarias. Parolin se encuentra así en una situación delicada. Por un lado, debe demostrar su lealtad a la línea progresista de Francisco y, por otro, debe evitar crear divisiones demasiado profundas en el colegio cardenalicio. Este equilibrio podría ser crucial para sus posibilidades de convertirse en el próximo papa. Su papel en el manejo de la cuestión de la misa en latín podría en realidad influir en el voto de los cardenales que buscan un puente entre tradición y modernidad, en lugar de una mayor exacerbación de las tensiones. Al mismo tiempo, la presencia de una figura como Parolin en el panorama político del cónclave muestra cuán compleja y estratégica es la elección del próximo papa. La lucha por el trono de Pedro no es solo una cuestión de fe y doctrina, sino también de poder y diplomacia. A medida que se acerca el momento de la elección del sucesor de Francisco, se crean y rompen alianzas, y cada paso, incluido el manejo de las controversias litúrgicas, podría resultar decisivo. A medida que se acerca el cónclave, otro tema emerge como crucial en la política interna de la Iglesia: la percepción y el papel de los papas como actores políticos en el escenario mundial. Desde el Concilio Vaticano II, los papas se han involucrado cada vez más en cuestiones políticas globales, alineándose a menudo con intereses seculares. El Papa Francisco, en particular, ha destacado el papel activo de la Iglesia en los debates globales sobre temas como el cambio climático, la migración y la equidad social, posicionándose como una figura clave no solo espiritual, sino también política. Sin embargo, esta creciente politización del papado ha generado preocupación entre algunos cardenales y fieles. En el pasado, los papas eran vistos principalmente como líderes espirituales, pero hoy en día se les ve cada vez más como líderes políticos, con todas las controversias que ello conlleva. Esta transformación ha creado divisiones internas. Una parte de la Iglesia acoge con satisfacción este nuevo papel y otra lo ve como una traición a la misión original de la Iglesia, que debería estar por encima de las ideologías políticas. Por lo tanto, el próximo cónclave tendrá que abordar no solo la cuestión litúrgica, sino también esta tensión entre un papado que actúa como actor global y una Iglesia que algunos quisieran ver regresar a un papel más estrictamente espiritual. La elección del sucesor de Francisco podría determinar la dirección futura de la Iglesia en este frente. ¿Seguirá siendo una voz influyente en los asuntos políticos globales o buscará reenfocarse en su papel espiritual? En este contexto, el papel de personalidades como el cardenal Parolin adquiere aún más significado. Como secretario de Estado, Parolin encarnó esta doble función de la Iglesia: diplomacia internacional y guía espiritual. Su capacidad para navegar entre estas dos dimensiones probablemente será un factor decisivo en su potencial éxito en el cónclave. Más allá de la misa en latín y la politización del papado, el próximo cónclave podría representar un momento crucial de decisión para la Iglesia Católica. Las decisiones tomadas por los cardenales en este momento podrían determinar no solo el próximo papa, sino también la dirección futura de una institución que se encuentra en la encrucijada entre tradición y modernidad, espiritualidad y política. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Dios lo bendiga.